analista, consultor en la materia económica, editor de Análisis Semanal. Qué gusto enorme, economista. No, ese es Walter. Qué gusto enorme, economista. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, siempre es un gusto estar con ustedes. Saludos a toda la audiencia. Consultarle, economista, justamente vamos a hablar pues de los impactos que tiene en nuestra economía muchos de estos temas que nos afectan, ¿no? Desde el contexto internacional, pasando por los temas internos. Y precisamente el asunto de la seguridad, ¿qué tanto afecta el desarrollo de la economía local? Partiendo de aquello. Bueno, vemos que definitivamente la inseguridad que estamos viviendo tiene una afectación importante en la inversión. Las personas tienen miedo de los ataques que va a haber contra su vida, contra su propiedad, y eso al final del día se refleja en una sensación de incertidumbre, de desasosiego, que hace que el efecto que tiene es que crea desincentivos para invertir. Porque para invertir uno tiene que tener la clave, el secreto en la inversión y para que florezca la inversión es el respeto a los derechos de la propiedad y evidentemente el punto de partida es también el respeto al derecho a la vida. Pero si esos dos derechos no están garantizados en una sociedad, se crean estos desincentivos que lo que hacen es ahuyentar la inversión. Y menos inversión implica menos crecimiento, menos producción, menos generación de empleo. En definitiva, destruye bienestar. Entonces, el tema que estamos viviendo de esta inseguridad que es en un sentido mucho más amplio, no solamente es de inseguridad física, el país tiene un problema de institucionalidad débil y de inseguridad jurídica también, pero toda esta inseguridad en el sentido más amplio, física, jurídica, etcétera, lo que hace al final del día es crear desincentivos para invertir y para crecer. Lo marca muy bien usted, ¿no? Porque siempre hacemos esa diferenciación. Una cosa es la inseguridad, lo físico, ¿no? Pero tenemos también la inseguridad jurídica y esa débil institucionalidad, como usted lo anota. Básicamente, el nivel de afectación me imagino que es tremendo, ¿no? Los propios inversionistas nacionales se asustan y eso obviamente va de la mano con el poco atractivo que puede tener el país en cambio para los inversionistas extranjeros, ¿no? Definitivamente es así y el Ecuador necesita tomar medidas para poder darle la vuelta y tener una economía que crezca saludablemente. Lamentablemente vemos que nos estamos recuperando después del COVID, eso es real, no hay cómo negarlo, pero a un ritmo bastante lento. El crecimiento el año pasado fue 4,2%, después de que la economía en el 2020 se contrajo 7,8%. Es decir, el año pasado todavía estábamos lejos de ser lo que fuimos en 2019. Para este año la previsión oficial es un crecimiento de 2,8%, es decir, el crecimiento se está desacelerando, aunque seguimos creciendo, y recién en el mejor de los escenarios, a finales de este año, volveremos a ser lo que fuimos en 2019. Realmente es un escenario de una recuperación lenta, y es un desafío de todo el país, no solo del gobierno, sino de todo el país, el lograr esos consensos mínimos para hacer esas reformas estructurales que se requiere para acelerar el crecimiento. Y eso implica necesariamente trabajar en fomentar la inversión. La inversión es la fuente, es el motor del crecimiento y de la generación de bienestar, el motor del crecimiento en el pago de salarios, el motor del crecimiento en la generación de empleo. Entonces, ¿cómo despertar la inversión? Y ahí tenemos que ir a dos temas en paralelo, trabajar en paralelo. Por un lado, todo el tema de institucionalidad, esa seguridad, previsibilidad, resolución de conflictos, imperio de la ley, que es tan necesario. Y por otro lado, en materia económica, todo lo que tiene que ver con construir competitividad. Que el país sea atractivo para invertir, no solamente que sea seguro, sino que también sea atractivo. Que tengamos precios competitivos, que tengamos mercados a los que enviar nuestros productos, el costo del financiamiento sea competitivo, los impuestos también estén adecuados bajo estándares internacionales, etcétera. Entonces, hay mucho por hacer, pero lo importante es realizar estas reformas estructurales para poder acelerar el crecimiento, porque no podemos estar contentos con la situación que estamos en este momento. Claro que sí.
para usted que hace opinión pública, al igual que nosotros en nuestro rol de comunicadores, siempre es importante y es fundamental recordarle a los ecuatorianos, ¿no?, que el empleo justamente se logra en base a la inversión, sea nacional o extranjera, es la única manera, ¿no?, porque por decreto no se crean plazas de trabajo, eso es definitivo. Permítame que justamente Lucía Jaramillo tiene otras inquietudes para usted. Gracias, Alberto. ¿Cómo le va, economista Burneo? Un gusto poder conversar con usted. Y justamente lo que mencionabas ahora último tiene relación a tu artículo Liberemos las fuerzas del progreso, donde hablabas que el secreto para el progreso está justamente en la creación de incentivos políticos y económicos, pero ¿cómo liberar las fuerzas de progreso? Y voy a detallar algo que tú decías en tu primer párrafo. Basta mirar los casos de éxito en el mundo para darnos cuenta de que estos componentes básicos es la receta para el desarrollo. Se repiten, si ya se conoce la fórmula, ¿por qué los países subdesarrollados no la adoptan? ¿Por qué no la adoptamos? Te escuchamos. Bueno, lamentablemente es más cómodo para muchos actores del mercado mantener una economía cautiva. Por ejemplo, el país ha vivido y ha sufrido las consecuencias de la sustitución de importaciones, bloquear la competencia para que supuestamente se desarrolle la industria local. El resultado es que tenemos industrias infantes que ya tienen más de 50 años, porque esa sustitución de importaciones empezó en los años 60 y 70 y siguen siendo infantes y tenemos que todavía seguir defendiéndolas porque no pueden caminar con sus propios pies. ¿Cuántos años más tendremos que esperar? ¿50 años más? ¿100, 200, 300 años? Esos son de los errores de una política, pero claro, ¿por qué sucede? Porque está en el interés de quienes están en ese tipo de industrias que buscar poder y influencia en el gobierno para mantener esas protecciones, para evitar el proceso que es la fuente de toda economía que progresa, que es el proceso de creación destructiva. ¿Qué es la creación destructiva? Es el proceso natural que se da cuando una economía es abierta, en donde siempre entran nuevos actores, nuevos competidores. Los nuevos competidores prueban nuevas maneras de hacer las cosas. Eso se conoce como innovación. Innovan, ganan terreno a quienes están en el mercado, los desplazan, en algunas ocasiones los sacan del mercado porque encuentran mejores maneras de hacer las cosas y más eficientes. Entonces es un proceso permanente de cambio, una sociedad que progresa basada en la innovación, en donde la clave está en que no existen barreras de entrada para que ingresen nuevos actores. El país, en cambio, está acostumbrado, el Ecuador está acostumbrado, y el gobierno el Estado en sí está cautivo de grupos de interés que quieren llenarnos de barreras de entradas, que es lo que existe. Pensemos en un ejemplo, el caso de los taxis, dice que no entre Uber, las licencias se usan para evitar que entre la competencia, entonces que no entren nuevos actores, que no entren las plataformas tecnológicas. Lo mismo sucede con infinidad de sectores, por donde busquemos vamos a encontrar cómo se ha usado el exceso de regulación estatal para crear barreras de entrada, para bloquear el ingreso de nuevos actores, y eso mantiene al país en una situación de ausencia de innovación. Si no pueden entrar nuevos actores, tampoco va a haber innovación, si es que no se pueden probar nuevas maneras de hacer las cosas, porque lamentablemente los actores que ya están en un mercado cautivo no tienen incentivos para innovar. Si es que igual es la única opción que tenemos de comprar, entonces ¿para qué cambiar? Les está yendo bien, venden bien, no hay necesidad de cambiar la manera de hacer las cosas. En cambio, en una economía donde existe esta libertad para el ingreso de nuevos actores, se produce este efecto virtuoso de la creación destructiva de la que hablaba Schumpeter, que lo que implica es una economía que innova, y que innova permanentemente, que cambia la manera de hacer las cosas, y que está en constante cambio, en constante evolución. Nadie puede quedarse contento donde está, porque su situación puede ser cuestionada en cualquier momento, y tiene que permanentemente estar buscando mejores maneras de hacer las cosas. 8 de la mañana con 13 minutos, estamos dialogando con Alberto Acosta Burneo, analista económico. Ahora, el incremento de la informalidad preocupa al sector lechero. La Asamblea Nacional busca que se fije un precio de sustentación de 42 centavos por litro de leche cruda en finca. Y ya está aprobada el informe para el segundo debate. ¿Cuál es tu análisis respecto a este tema? Bueno, lamentablemente el país insiste en los controles de precios. Los controles de precios no son la solución, son el origen de muchísimos de los problemas del sector ganadero, del sector lechero. Los controles de precios provocan la informalidad,
porque ponen unas rigideces en el precio y hacen que el grueso de ganaderos no reciban el precio oficial. El control de precios beneficia a los pocos que acceden a la venta formal de leche, pero 57% de la leche que se comercializa en el país se comercializa en el mercado informal. Ellos no reciben el precio de sustentación. Entonces, al final del día, lo que sucede con ese control de precios es que expulsa a una gran cantidad, a la mayoría de productores, los expulsa de la formalidad y los mantiene en la informalidad, con problemas para poder colocar su producción. Produce además, como sucede con todos los controles de precios, produce excesos de producción. Sin controles de precios no existen, no puede existir un exceso de producción, pero con control de precios se distorsionan los incentivos, se manda un mensaje de que el público quiere más producto, porque el precio se lo pone artificialmente más elevado. Los productores invierten para tratar de responder a ese pedido de los consumidores, pero cuando llegan al mercado se dan cuenta que todo ha sido un engaño, que el público no quería más producto y que en el proceso además se elevaron los costos de producción, que el precio vigente no cubre los costos de producción, etcétera. Es decir, es toda una cadena de errores que nacen de ese control de precios. La solución para el sector ganadero es mucho más compleja, no va por el lado del control de precios y ojalá que esa ley no se apruebe porque terminará afectando a los pequeños agricultores, los pequeños ganaderos, a los consumidores, a los comerciantes, es decir, a la mayoría de la cadena productiva de los lácteos. 8 de la mañana con 15 minutos. Verónica Landeta con más preguntas. Economista Acosta Burneo, buen día. Buenos días. Un buen día. Sí, mire, yo sí estoy de acuerdo en el tema de abrirnos, ¿no?, al mundo. De hecho, de la globalización hemos pasado a ser un todo, ¿no? Porque quien no reconoce eso, pues definitivamente pues no ha logrado ver lo que el mundo es hoy. Hoy estamos atravesando un tema bastante difícil porque definitivamente no logramos hacer los acuerdos comerciales en el debido tiempo que debíamos hacer y hoy tenemos un problema con los productores bananeros que no han podido colocar gran parte de su producción en mercados que ahora están en conflicto. ¿Cómo nos abrimos al mundo sin afectar también a los pequeños, a esos sectores todavía incipientes que no han logrado toda la tecnificación y todo el desarrollo? ¿Cómo nos abrimos realmente al mundo y no nos seguimos quedando atrás? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la realidad es que el Ecuador es competitivo en muchos sectores, uno de esos es el banano. El Ecuador es muy competitivo también en banano. Y abrirnos al mundo, por ejemplo, para dar un ejemplo, un acuerdo comercial con Corea del Sur que se estuvo negociando en su momento, pero que se lo dejó de lado, es un acuerdo que permitiría incrementar las exportaciones bananeras y camaroneras de manera muy significativa, beneficiando precisamente a esos pequeños y medianos agricultores que podrían enviar su producción a un mercado adicional. Sin embargo, hubo presiones de otros grupos, sobre todo por el lado del ensamblaje de vehículos, que veían que esa competencia iba a ser muy fuerte. Entonces, para defender esos empleos en el sector del ensamblaje de vehículos, no se dio paso a la creación de una cantidad mucho mayor de empleos por el lado agrícola. Y lo que tenemos que hacer es, no tenemos que temerle al comercio, lo que tenemos que hacer es ayudar a aquellos productores que podrían verse afectados, que definitivamente no están en los sectores agroexportadores. Ahí no, cuando firmamos acuerdos comerciales, esos no son los sectores vulnerables, esos son los ganadores. Si me dice camarón, banano, todas las flores, todos esos sectores de agroexportación son ganadores siempre, ganadores netos en acuerdos comerciales. Más bien las preocupaciones vienen por el lado de las manufacturas, donde sí tenemos mayores problemas de competitividad. Entonces hay que trabajar en el desarrollo de competitividad en aquellas actividades en donde no somos tan competitivos, para ayudar a que desarrollen competitividad a través de asociatividad, transferencia tecnológica, etcétera, o que gradualmente vayan migrando a otras actividades. Lo que no podemos hacer es impedir esa creación de una gran cantidad de empleos por tratar de defender unos pocos empleos. Todo acuerdo comercial tiene un impacto, todo acuerdo comercial, y el beneficio del acuerdo comercial se da precisamente por la especialización, porque los países se van hacia lo que son, en términos relativos, mejores haciendo. Eso significa que en esas áreas se crean muchos empleos, pero significa también que hay que comenzar a dejar de hacer otras cosas en las que no somos competitivos. Entonces, ese proceso tiene un costo económico, un costo político, un costo de transformación que tiene que ser apoyado, ayudado,
para poder obtener de manera definitiva los beneficios de la especialización y de la apertura de mercados. Escuchaba la otra vez a un experto internacional decir que, bueno, países que no somos tan competitivos en ciertos segmentos de nuestra economía, debemos pensar definitivamente cómo liberarnos del proteccionismo. Muchos hablaban de ir a protecciones, o mejor dicho, a bloques regionales, que se hagan en bloques regionales y hagan un todo para poder enfrentar a las otras economías que están obviamente mucho más desarrolladas. Yo no considero que esa sea la vía. Vemos que si buscamos a los vecinos, nos vamos a encontrar que somos más parecidos y que los beneficios del comercio que existen son menores. Entonces, el desafío más bien es buscar a los que son distintos. Mientras más distintos seamos, más beneficios hay del comercio. Entonces, el Ecuador, mientras firme acuerdos comerciales con países más desarrollados del primer mundo, encontraremos que tenemos muchas más oportunidades porque somos muy distintos, porque estamos especializados en áreas distintas. Entonces, mientras mayor asimetría existe entre los países y mayor diferencia existe entre los países que firman el acuerdo comercial, hay mayores oportunidades. Si queremos firmar el acuerdo comercial con los países vecinos, veremos que muchas cosas son parecidas. Igual, sí nos sirve integrarnos a las cadenas productivas regionales para agregar valor y a través de países vecinos también poder exportar nuestra producción. Es decir, sí hay beneficios en países vecinos, pero el grueso del beneficio está precisamente en aquellos países que son totalmente distintos a nosotros, y por eso es que tenemos que buscar esa apertura de manera mucho más decisiva. Un ejemplo y una enseñanza que debemos sacar de la invasión de Rusia a Ucrania es que el Ecuador lamentablemente no hizo las tareas a tiempo de diversificar mercados. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que ahora la quinta parte de la producción de banano está en riesgo? Porque no se nos ocurrió a tiempo firmar acuerdos comerciales, por ejemplo, con Canadá, un mercado que sería muy atractivo, con Corea del Sur, y así con otra cantidad de mercados para seguir diversificando y para no depender de unos pocos mercados muy grandes. Hay que seguir haciendo las tareas y eso nos va a ayudar a eventualmente ser menos dependientes de un solo mercado. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Alberto, ¿qué tal? Siendo el momento económico del Ecuador interesante en lo macro, ¿no crees? Y digo interesante por el flujo de dinero adicional que ha llegado por el buen precio del petróleo, y siendo una tara económica el impuesto a la salida de capitales, ¿no crees que sería una decisión acertada ya este flujo de liquidez, poder desmontarlo mucho más rápido, porque esa es la mayor traba para la inversión extranjera? Definitivamente, esta sería la oportunidad. El país debería aprovechar una coyuntura doble. Primero, que se aprobó una cantidad de impuestos impresionante, por decirlo de alguna manera. En noviembre se aprobó una reforma tributaria sobredimensionada, mucho más allá de lo que se había acordado con el Fondo Monetario Internacional. Quien diga que eso fue porque el Fondo Monetario obligó, el Ecuador hizo mucho más allá de eso. El acuerdo con el fondo contemplaba incrementar ingresos por $1.300 millones. El Ecuador aprobó impuestos por $1.900 millones, $600 millones más de lo que el mismo fondo estimaba. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una coyuntura, algo temporal, de un precio del petróleo extraordinario. Entonces yo creo que sí es el momento de eliminar el impuesto a la salida de divisas, compensarlo con los impuestos que ya se aprobaron en noviembre y con ingresos petroleros extraordinarios, y poder tener el beneficio de esa eliminación del impuesto, porque lo lamentable es que esta estrategia gradualista de reducir el impuesto al ISD de 0,25 puntos, lo que no permite que se sientan los beneficios. Mientras exista la expectativa de que va a seguir bajando, también los inversionistas van a decir, mejor me espero a traer la plata cuando ya no exista ISD. Entonces, ese gradualismo, si bien siempre es positivo que se reduzca el impuesto, pero ese gradualismo no permite tener el efecto completo de atraer capitales de manera intensiva. Entonces, yo creo que es el momento, debería el gobierno tomar una estrategia mucho más agresiva en esa materia, dar un anuncio importante y de impacto, decir el país se abre a los capitales del mundo y elimina el ISD de un solo tajo, aprovechando esta coyuntura que existe en el momento, y de esa manera poder trabajar ya mucho más decisivamente
en dar ese mensaje de apertura a la inversión, de atracción de capitales, que los inversionistas de la región, los vecinos colombianos, peruanos, brasileños, vean al Ecuador como una opción para invertir, para poner sus depósitos, para tener el dinero seguro. Yo siempre cito, Alberto, cuando en el gobierno del ingeniero Febres Cordero, Alberto Ají, que era, no me acuerdo si presidente de la Junta o ministro de Finanzas, no me acuerdo específicamente el cargo, se implementó la flotación. Y la flotación fue una medida arriesgada, fue una medida totalmente inaudita, pero que funcionó. Después los exportadores la prostituyeron, pero funcionó en su momento. ¿No cree que es el momento de que se piense en lo inaudito, en aquello que no se ha tratado antes, en asumir los riesgos para que la economía camine? Porque estamos viendo desde el inicio de la democracia la misma receta y el mismo resultado. Yo creo que lamentablemente al país le cuesta mucho el cambio. Es un país en esencia conservador, que quiere mantener las estructuras vigentes del status quo. Vemos cómo en el Ecuador la política juega entre la socialdemocracia y una centro-izquierda, centro-derecha, porque ni siquiera la izquierda se ha ido muy a la izquierda, siempre se mantiene dentro de unos rangos. Y en este momento estamos con un gobierno, frente a un gobierno socialdemócrata, que no piensa hacer transformaciones de fondo, lo que busca es una cierta modernización, adaptarnos lentamente a las nuevas necesidades. Definitivamente esa estrategia no permite tampoco resultados importantes, no va a permitir que la economía pase a crecer a ritmos del 5-7% de manera consistente. Para eso se requieren cambios estructurales. Se requiere trabajar en el tema estructural de la seguridad jurídica, una mejor división de poderes, una mayor institucionalidad. Por el lado económico se requiere trabajar en competitividad y para eso hay que declararle una guerra al trámite. ¿Qué tal si se declarara una política, declarar esta guerra al trámite donde se eliminen de manera radical todo el exceso de trámites y las complicaciones que existen para invertir, para producir, para vivir para los ciudadanos en el país? Se necesita una apertura al flujo de capitales, a eliminar el ISD. Eso también es una medida radical, necesaria, urgente, para integrarnos a los mercados internacionales. Necesitamos internacionalizar el sistema financiero, abrir la competencia, acabar con el mercado cautivo financiero, que venga la banca internacional a competir en el país y de esa manera obtener financiamiento más barato. Necesitamos una reforma laboral que tenga estándares internacionales. Es decir, es una cantidad de factores necesarios que requieren al final del día cambios estructurales que lamentablemente en la política ecuatoriana no tienen cabida. La política ecuatoriana es de un gradualismo extremo y por eso los resultados también son reducidos. Alberto, necesitamos tanto que necesitamos otro país mejor con otra gente y otra cosa, sí, pues ya necesitamos tanto. Yo lo entiendo, la desesperación que engendra el que no se hacen las cosas al tiempo, en que hay una suerte de torpeza colectiva a nivel de políticos que no dejan avanzar por sus propios intereses. Lo entiendo y desespera, pero por algo hay que empezar. Y cuando yo le dije, es el momento de desmontar el ISD, creo que es el momento de desmontarlo. Definitivamente, y yo creo que tenemos que sacar también enseñanzas, por ejemplo, de Chile. Veamos Chile, que fue el ejemplo por mucho tiempo de la región. Al final del día, en la actualidad están y es probable que terminen desmontando el origen de su éxito económico. Eso está por verse, pero es lo más probable que suceda. Y vemos cómo esto nos lleva a un tema de fondo. ¿Cómo lograr esta cantidad de cambios? Dice, bueno, vamos al extremo, necesitamos un nuevo país, nuevas personas, lo cual realmente es inviable. Pero lo que sí tenemos que hacer es trabajar muchísimo todavía en la educación y en las ideas, en la guerra de las ideas, para que gradualmente se vayan adoptando aquellas ideas que han funcionado en el mundo. ¿Qué ideas fueron las que hicieron prósperos al mundo desarrollado en la actualidad? Esas son las que debemos copiar, esas son las que debemos inculcar en el país, para que gradualmente la mentalidad en el país vaya cambiando y tengamos una mentalidad que sea mucho más proclive y apta para el desarrollo, para la generación de bienestar. Es un cambio que toma tiempo, pero es el único cambio sostenible.
porque claro, la otra tentación es decir que venga un gobierno autoritario y haga lo que se tiene que hacer, pero ya vemos que eso no dura tampoco. Ese es el ejemplo de Chile, en donde a través de la fuerza se implementaron reformas que vemos que al final del día no hubo ese cambio en la mentalidad de los ciudadanos y esas reformas comienzan a desbaratarse, a desmoronarse, porque no hubo un cambio de fondo en la mentalidad de los ciudadanos. Entonces, al final del día, el cambio está en nosotros, está en nuestras mentes y está en las ideas que la población vaya adquiriendo, y por eso es que el cambio es tan complejo, pero eso hay que concientizar a la población de la importancia de hacer cambios estructurales, porque lamentablemente la economía tal como está, el país tal como está, es un país que no genera oportunidades, en donde, para decirlo de alguna manera, yo creo que probablemente uno de cada dos ecuatorianos, de nuestros hijos, terminarán probablemente buscando oportunidades en otro lado. Uno basta verlo, los parientes que uno tiene y cuántos han salido. La realidad es que en el país no hay oportunidades para todos y que es un país que exporta personas en vez de ser un país, una tierra de oportunidades, que eso es lo que debería ser el país, porque lo tiene todo en materia de recursos naturales, pero le falta mucho en materia de conocimiento, de una ideología apta para el desarrollo y para la generación de bienestar en sus ciudadanos. Economista, le voy a trasladar una pregunta que nos hacen los usuarios de Twitter. Hay un usuario que está siguiendo la transmisión y está siguiendo la entrevista que usted nos está dando ahora por el Diálogo en la Mañana, por el 98.9. Él dice, si ahora el país es un caos, imagínese si firmamos todos los tratados, nadie tendría empleo. Todo lo contrario, si firmamos todos los tratados, eventualmente veremos cómo, no eventualmente, inmediatamente veremos cómo aumentan las ventas de banano, de camarón, que son sectores ganadores en los acuerdos comerciales. Son sectores que además generan muchísimo empleo, porque son la agroexportación en general. Veremos cómo toda la agroexportación florece y genera muchísimo empleo. Eso por un lado. Por otro lado, el otro beneficio de los tratados comerciales es que generan institucionalidad. Hablábamos del problema de institucionalidad, de la inseguridad, el cambio permanente de reglas. Un país que se funda cada 5 años, cada 10 años, que se quiere empezar de cero. Bueno, los acuerdos comerciales permiten una institucionalidad, crear institucionalidad que el país no ha sido capaz de crear, porque los acuerdos comerciales perduran a los gobiernos. Es decir, crean reglas estables para los inversionistas nacionales y extranjeros que perduran al gobierno. Entonces puede venir un gobierno que quiere refundar el país, pero va a tener siempre una estructura supranacional dada a través de estos acuerdos comerciales que establecen una cierta seguridad a los inversionistas. Entonces con eso solucionamos Alberto también el problema de institucionalidad que tenemos en la actualidad. Buenos días, Alberto, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Es Eduardo Mendoza Paladines. Mis compañeros han preguntado abundantemente, solo haré una pregunta final. Yo he venido diciendo desde el año pasado, y lo reitero, en mi criterio, y como yo, mucha gente considera que hay equivocaciones en el Ministerio de Finanzas, en el ministro de Finanzas, en Simón Cueva, solamente de tratar el tema del fiscalismo y del déficit fiscal, porque esto es un tema macro y que solamente beneficia a los bonistas, a los que tienen bonos, pero eso es otra cosa. Ayer el presidente dice algo que yo he venido diciendo y que se percibe en la calle todos los días, que hay falta de trabajo, que hay falta, y dijo una palabra que yo uso siempre, que a la gente de a pie le falta dinero, le falta oportunidades, se queja todo el mundo de esto. Entonces, me pareció interesante, porque en alguna oportunidad, Alberto Dajic también hablando de Ramiro, el año pasado, y yo se lo dije al ministro, habló de una posibilidad de hacer un bono para pagar todas las deudas viejas, que son como 2.400 millones de dólares, y pagarle a la gente en bono. Me dijo, no, porque eso va contrario a lo que somos, un gobierno serio. Y le dije, hermano, pero eso le deben a la gente, no es el caso felizmente, pero generaría bienestar, porque le pagan una clínica, el de la clínica le paga las llantas, le paga, en fin, no se dio. Entendía yo este tema. Pero cuando el presidente vuelve a decir esto, que yo he hablado con él, y lo he hablado contigo y con los analistas, también hay que pensar no solo en lo macro, Alberto, también hay que pensar en lo micro, en el día a día de la gente de a pie. Y es bueno que el presidente lo haya dicho. ¿Qué sugerirías tú para poderlo hacer, Alberto Acosta?
Bueno, por un lado hay que estar claros que yo sí creo, coincido que es preocupante que la prioridad desde el gobierno sea netamente fiscal cuando el crecimiento no viene por el lado fiscal. ¿Se dan cuenta? Y esa es otra de las conclusiones, que no hay que caer en ese error, porque en cambio muchos dicen es que el Estado tiene que ponerse a gastar más para que la economía crezca. Tampoco, Ese es el error así que es. nos trajo a la situación actual. El crecimiento sostenible no nace del gasto público. El gasto público es necesario para proveer unos servicios básicos a los ciudadanos, para construir una sociedad próspera. Pero no es el gasto público el que genera crecimiento. El que genera crecimiento es la inversión privada. Entonces, para que la economía crezca, no es que necesitamos más gasto, no es que suelte la llave del gasto público y sigamos un nuevo ciclo de agresivo endeudamiento para después caer en una necesidad de ajuste como la que hemos vivido ahora. Te sale lo uno igual que lo otro, claro. Los errores que nos han llevado a la situación actual. Por un lado, el tema fiscal tiene que ir gradualmente corrigiéndose, pero tiene que entenderse que la prioridad de la política pública tiene que ser despertar esa inversión, que la inversión crezca. Entonces, cuando uno sopesa los objetivos y tiene claro que el objetivo principal es una economía que crezca, que genere empleo, que genere bienestar, subir impuestos simplemente para llenar las arcas fiscales ya no es compatible. Porque si uno busca más inversión, uno no le va a cargar de más impuestos a los inversionistas, volviendo la carga corporativa absolutamente poco competitiva a nivel internacional. Entonces, en donde hay que trabajar, que eso es lo más difícil en la política pública, porque los economistas tendemos a ver solo lo macro, las cuentas fiscales, cómo cierra el déficit. Esa es la cifra menos útil para el desarrollo económico. Necesitamos que irnos para el otro lado, para ver qué hay que hacer en el entorno, qué incentivos hay que corregir para despertar la inversión. Entonces, ahí yo mencionaba algunas cosas importantes en materia de competitividad. La guerra al trámite, eso es algo que hay que hacer, y eso afecta en lo micro, le cambia la vida al que quiere invertir, al pequeño emprendedor. Totalmente. Abrir mercados, eso también permite expandir la producción, internacionalizar la banca, que venga la competencia internacional, eliminar el ISD, enlazarnos a los flujos de capitales, eso permite tener financiamiento más barato, eso también impulsa el crecimiento. Una nueva ley laboral competitiva impulsa el crecimiento. Un sistema tributario competitivo, analizar las cargas que se paga por invertir en el país y analizar las que se pagan en otros países y poder ponernos a nivel competitivo en la región para poder ser atractivos. Y en el tema jurídico que hablábamos también, trabajar en esa apertura a la inversión privada. Lamentablemente en el Ecuador hay infinidad de leyes y de normas que bloquean el ingreso de la inversión privada. Entonces, a través de monopolios estatales, tenemos una inversión, unos sectores poco competitivos, tecnológicamente atrasados. Telecomunicaciones es un ejemplo donde a la empresa estatal no ayuda a que haya más competitividad. En el petróleo también la fuerte participación estatal, pero no abre la puerta para que entren otros sectores que vienen con más tecnología, con más capitales y que pueden transformar esas actividades. La realidad es que el crecimiento va a venir el día, y vamos a tener el crecimiento adecuado, fuerte, no el día que sube el gasto público, el día que se corrijan esos incentivos y todo ese entorno para la inversión, el día que se entienda que el origen del crecimiento viene por el lado de la inversión privada, lo que no quita de ninguna manera la importancia de la inversión pública, pero la inversión pública lo que hace es crear esa cancha, ese piso de servicios básicos necesarios para construir todo el edificio. Pero no podemos de ninguna manera pensar que se puede sustituir con inversión pública y lograr que la economía crezca con inversión pública, cuando ese tipo de crecimiento es un crecimiento espúreo, un crecimiento que dura poco, que se acaba pronto. El crecimiento sostenible solo puede venir por el lado de un entorno adecuado para la inversión privada. Sí, y ese fue el origen del New Deal. El New Deal, tú lo dices bien, de Roosevelt, fue la inversión pública, pero y la versión privada a la vez. Fue la inversión privada, lo otro lo que hizo es eso, armarte la estructura. Tienes toda la razón. En lo único que yo veo complicación, y ayer en la tarde entrevistábamos también a un dirigente histórico laboral, la Mesías Tatamuez, ellos dicen que sí para hacer un nuevo código, pero coincido que mientras no se ordene eso, con qué tranquilidad, y como decía Ramiro, y no se derrumbe el ISD, ¿cómo vienes? Pues para sacar plata te van a cobrar, y si vienes, las reglas laborales no son las justas. No digo que sean en detrimento de uno y otro, las justas. Pero en todo caso, Alberto, siempre es un gusto conversar contigo, agradecerte, te mandamos un abrazo a nombre de I99 del programa Diálogo y de I99 TV, y estamos al habla, mi querido amigo. Muchísimas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.